Voy a empezar por la mitad de la pregunta, en realidad, porque primero yo creo que en estos momentos, no que yo crea, sino que en este momento estamos claros que los desplazamientos humanos se están dando a nivel de todo el globo, ¿no? Pero principalmente la gente que emigra, es decir, que sale de sus países, sale de los países más desfavorecidos, más abandonados, países en guerra, conflictos políticos y también mucha pobreza. Entonces, los desplazamientos son hoy día generalizados, digamos, el mundo está también viviéndolo, ¿no? Lo que también es interesante, porque cambia también un poco la idea de frontera o de compartimentos, etc. En cuanto a Chile, las migraciones contemporáneas se están viviendo principalmente desde los 90, al momento de una, comilla, apertura democrática y al mismo tiempo crisis política en los países vecinos, que fue lo que ocurrió en los 90 con Perú, con Argentina por razones económicas, peruano por razones políticas, y bueno, luego comenzaron a ser también bolivianos, ecuatorianos, colombianos, dominicanos, haitianos y venezolanos. Esas son las 7 nacionalidades que hoy día protagonizan, o son las personas que protagonizan las migraciones contemporáneas hacia Chile. Y lo digo porque migración es un concepto muy amplio, es decir, implica cambiar de lugar. Y por lo tanto también hay inmigrantes que llegan a Chile de Europa, de Estados Unidos. Sin embargo, se hace una suerte de separación radical entre los inmigrantes y los extranjeros. Entonces, estas 7 nacionalidades, que son las que han llegado en Chile en estos últimos tiempos, principalmente por estas razones, por razones de guerra, conflictos políticos, pobreza, desastres naturales también, llegan a Chile porque, por una parte, los países a los que normalmente siempre se iban, Estados Unidos y Europa, cierran su frontera, y Chile aparece como un país democrático, seguro, económicamente seguro, y sobre todo aparece como un país donde hay trabajo. O sea, las razones son las mismas que se dan para los migrantes que parten de otros países hacia Europa o que intentan pasar la frontera, los muros, con todos los riesgos que eso significa. Solamente que Chile aparece como un país de primer mundo dentro de lo que sería América Latina. Es bueno que plantee la pregunta así, porque las fronteras siempre han sido una consecuencia de la configuración de los Estados-naciones. O sea, siempre se han edificado para separar, ¿no? Pero no para separar todo, porque efectivamente por ahí entran no solamente los capitales, sino también los inversionistas, que también son extranjeros. Y yo siempre digo, imaginémonos que migrantes llegaban a Chile entre 1973 y el año 90. Obviamente una inmigración empobrecida o perseguida no llegaba a Chile en esos momentos, ¿no? Pero sí llegaron inversionistas, por ejemplo, y también llegaron extranjeros al comienzo de la dictadura que enseñaron a castigar y que vino a enseñar a torturar también. Ahora, el cierre de fronteras es un cierre relativo, porque también la llegada o la bienvenida a una mano de obra barata, explotable, sumisa, disponible, porque a la gente no le queda otra, no es que la gente sea sumisa porque no quiere alegar, o porque no puede protestar, o porque no sufre, sino que porque no le queda otra posibilidad más que aceptar las condiciones brutales, inhumanas y súper explotadas del trabajo que se les ofrece. Entonces, yo recuerdo que cuando comenzaron a llegar los migrantes haitianos hace algunos años, incluso aparecían como bienvenidos, ¿no? Había una suerte de estima de ellos, racista por supuesto, pero una suerte de estima hacia la migración haitiana. Y cuando esta migración aumenta, porque la gente viene a reunirse con su familia, porque los hermanos, primos o tíos también vienen a vivir a Chile, y porque se ofrece trabajo, sobre todo en los sectores hoy día de la construcción, agrícola, ganadero, la gente llega a vivir a Chile y sin embargo cambia la percepción y aparecen entonces estas distintas manifestaciones racistas que hemos visto en los últimos años y que se están produciendo cada día.
y lo peor de todo, naturalizando como manifestaciones racistas que son normales, que algo así como, así son las cosas o así deben ser las cosas. Entonces, esto es una preocupación grande porque apela no solamente a lo que ocurre hoy día, sino que hay que echar un guiño a la historia chilena, a ver lo que ocurre entonces con las figuras del negro, ¿no? Como un lugar de esclavitud, que ya tuvimos con africanos que llegaron a Chile, y luego lo que ocurre también con los pueblos indígenas, y fundamentalmente un racismo por dentro que siempre existió, y siempre ha existido, y sigue existiendo, contra pueblos que han sido aniquilados, perseguidos, con sectores militarizados. Entonces, al llegar la inmigración contemporánea, esta que llega hoy día, pareciera que llegara un sujeto que pueden ser castigados naturalmente, odiados con discursos de odio transmitidos por redes sociales, medios de comunicación, sentido común, y luego, por lo tanto, una migración castigada en Chile. Hay varias cosas. Yo pienso, por una parte voy a hablar de lo más urgente, que no resuelve todos los problemas, pero por lo menos algo tendría que hacerse, que es una ley de migraciones en Chile basada en los derechos humanos, y yo diría más allá, en el humanismo también, porque los derechos humanos, si solamente los vinculamos, digamos, con una mirada liberal, no vamos a conseguir cambio más profundo, ¿no? Ese es el primer problema, es la primera necesidad urgente, una ley que considere la palabra de las organizaciones migrantes y promigrantes, los especialistas, los estudios que se han hecho, y por lo tanto sea una ley que contenga todos los puntos de vista, las recomendaciones, que hagan, diríamos, la vida más feliz para todo el mundo, porque en realidad, ¿cuál es el problema de que exista migración si tenemos mano de obra, hay productividad, hay al mismo tiempo profesionales que llegan de todos lados? Habría que pensar en la adecuación que implica el reconocimiento de títulos. En fin, hay una cantidad de factores de educación, salud, también justicia, que tendría que considerarse, y por lo tanto la ley es urgente, pero no el proyecto o minuta que se ha presentado actualmente, sin olvidar que los gobiernos anteriores tampoco lo hicieron, ¿no? Y nosotros trabajamos, fueron muchas las organizaciones que trabajamos durante muchos años para proponer una ley distinta, jamás se consideró. Entonces, esa es una primera cosa. Lo segundo tiene que ver con unos procesos que son más largos, que tienen que ver con la sociedad chilena misma, ¿no? Por una parte, con nuestra propia historia, y el analizar o considerar o reconocer quiénes somos, ¿no? En esta historia, comillas, de mestizaje, ¿no? En estas constituciones o instituciones, perdón, de estados-naciones, como el Estado-nación chileno en el siglo XIX, donde sí hubo migraciones en un país donde no había habido mucha, porque Chile hasta el 90 no fue un país de inmigración, y la invitación que se hizo a inmigrantes europeos para poblar los territorios del sur y mejorar la raza. Entonces, también este deseo de blanquitud o este deseo intenso de ser blancos, europeos o parecernos a ellos, nos coloca en un lugar bien complejo, porque además de ser mestizos, somos mezcla también de estas migraciones más pobres que llegaron a Chile de norte a sur, y nos coloca en un lugar, yo diría, bien extraño respecto al modo en que miramos a los argentinos, por ejemplo, o a los costarricenses, o a los norteamericanos, ¿no? Y esa mirada negativa, esa mirada despreciativa, castigadora, de rechazo y de humillación hacia nuestros vecinos, ¿no? Hacia esos hermanos latinoamericanos que tanto se cantan por ahí en las canciones. Somos hermanos soberanos de la libertad. Me acuerdo cantaba yo cuando era chica, dábamos el listado de todos los países latinoamericanos con los cuales teníamos que vivir de manera fraterna. Entonces, ese es un trabajo muy largo, porque el hecho de que hoy día la migración haya aumentado y que la gente se venga a vivir a Chile y que venga de distintos lugares, implica que hay que pensarse desde nosotros, pero con ellos también, ¿no? En los vínculos que tejemos con los demás, pero a partir de nosotros. Y eso implica examinar
nuestro racismo. Implica examinar nuestro racismo, y digo nuestro racismo porque está latente en todos nosotros, nadie escapa, porque el racismo tiene muchas manifestaciones. Está la violencia, a lo mejor contra la cual uno se erige, ¿no? Muy enojado a lo mejor, pero está también la violencia simbólica del racismo, la que mantenemos en canciones, formas de ser, chistes, humor, y que cotidianamente se puede manifestar casi sin que nos demos cuenta. Eso precisa de una educación fuerte, no solamente de cursos que se puedan dar en las universidades para que la gente sepa de dónde viene la gente que llega y cuál es la historia de esos países, la cultura de esos países. Hay que evitar también toda la mirada folclorizada, exotizada, lejana, por lo tanto, de las sociedades donde la gente va, por ejemplo, de vacaciones. Pienso en el Caribe, en Perú, en Bolivia, ¿no? Y sin embargo, ¿cuán poco conocemos de esas historias? ¿O qué tanto conocemos de Haití? ¿Qué sabemos de la abolición de la esclavitud en Haití? ¿Qué sabemos de las luchas haitianas o de la literatura haitiana? ¿O del arte o de la pintura? No tenemos idea. Entonces, esa función que cumple la raza, ¿no? Que resurge hoy día con mucha fuerza, esta vez no para pensar en mejorar, sino donde se dice que se echa a perder la raza chilena, nos lleva a posiciones a veces incluso con un sesgo fascista respecto al modo en que miramos a los demás. Entonces, creo que son dos grandes cuestiones, una más urgente y más posible de llevar a cabo, porque una ley sí es posible de llevarla a cabo, ¿no? Y una más larga, pero necesaria, que es educación, yo diría antirracista, no sé si es el nombre más feliz a darle, pero una educación que implique mirarnos a nosotros mismos, ver cómo nos hemos conformado como sociedad, de dónde venimos, y sobre todo quizás algunas preguntas sobre por qué hacemos lo que hacemos con la gente, por qué humillamos, dañamos, separamos de ese modo, y qué es lo que nos mueve a ser, diríamos, actores de prácticas tan brutales que a veces en otros países estarían prohibidas. O sea, no quiero decir que en otros países no hay racismo, pero acá las manifestaciones más violentas, yo pienso que además van de la mano con otros problemas, como el hecho de que en Chile exista la impunidad naturalizada, de que nunca se haya podido resolver lo que ha ocurrido con miles de personas desaparecidas, ejecutadas, y que haya una realidad de silencio, de sometimiento, o de no luchar, digamos, también, o de no reaccionar contra la injusticia. Y esta es una injusticia más, pero que ya desborda diríamos, las fronteras de la justicia, porque se naturaliza el racismo. Todos intentamos hacer algo cuando recién, a nosotros decimos, bueno, fue asesinada Joan Folville, nosotros hacíamos o hemos hecho varias velatones en la Plaza de Armas, nos tomamos un poco de la Plaza de Armas cuando ha habido castigo a los inmigrantes, pero esto quedó en el silencio, esto permaneció un tiempo, diríamos, con mucha bulla, de cierto modo, ¿no? O ciertos ruidos respecto a lo que había ocurrido, pero yo pienso que la figura de Joan Folville es algo así como el antecedente más brutal de la violación de distintos derechos humanos. O sea, el hecho de ser negra, de ser mujer, de ser madre, de ser acusada injustamente cuando no se puede comunicar. O sea, la manera en que se la trató, la poca claridad de los hechos, el cómo actúa la justicia allí, es, a mi modo de ver, un acto más de impunidad ejercido contra una inmigrante en Chile. Va a quedar como una de las deudas más grandes, yo creo, que tenemos con la migración y con la migración haitiana en particular, que tiene esta sociedad con esta mujer y con esa familia, con esa hija, con ese esposo, ¿no? Que obviamente hoy día se ven absolutamente
encerrados, yo diría de cierto modo, por una sociedad que podría castigarlos de nuevo a cada rato. Entonces, la figura de Joan Forville, sabiendo que también hay otras personas que han sido asesinadas, ¿no? Apuñaladas, y no solamente haitianas, ha ocurrido con mujeres en Punta Arenas, colombianas, ha ocurrido con inmigrantes que fueron abandonadas en el desierto, entre Chacayuta y Colchane, por los propios coyotes. Da cuenta de una reacción de la sociedad chilena que no puede solamente mirarse, yo diría, desde la actualidad, que necesita ser revisada estructural y históricamente por una parte, y por otra parte en lo que es la vida cotidiana, los actos más chiquititos, más inconscientes de la vida de todos los días. Bueno, nosotros nos movemos más bien en el mundo sindical. Yo siempre trato de partir cuando he conversado con trabajadores, bueno, yo misma lo soy también, pero sobre todo en los trabajos o en los lugares donde ellos están más presentes, que examinemos esa frase, que no tratemos de dejarla de lado, ¿no? Y voy a partir por lo siguiente: cuando un empleador toma a 3 o 4 inmigrantes, y esto a nivel mundial, esa frase existe en todos los idiomas, ¿no? Nos vienen a quitar el trabajo. Si un empleador toma a 4 personas en lugar de 1, y si ese uno es un chileno, ¿no? Es prácticamente normal, ¿no?, que la persona sienta en ese acto de cesantía del cual será objeto, que los inmigrantes le vienen a quitar el trabajo. Porque la reflexión no va a ir más allá pensando en cómo ese empleador, ese patrón, funciona para su ganancia. Y su ganancia implica hacer trabajar a mucha gente por poco dinero, y por lo tanto deshacerse de aquellos, de aquellas, a los que tiene que pagarles más, tiene que pagarles impuestos, y tiene entonces que obedecer las leyes del trabajo. Yo diría también, parafraseando a un autor que trabajó bastante esto, que es Abdelmalek Sayad, que trabajó con Bourdieu un buen tiempo, que el inmigrante irregular es algo así como el inmigrante ideal para la explotación. Porque efectivamente, si la gente está en condición de irregularidad, no se le va a pagar impuestos, ni vacaciones, ni absolutamente nada. Solamente se le va a remunerar con una remuneración miserable, ¿no? Pensando en que además, si se multiplica por 5 por 6, se puede dejar afuera, ¿no?, al trabajador al que sí tienen que respetarle los derechos. Esto implica que es necesario, yo creo que en esto los sindicatos tienen un rol súper importante, poder reflexionar sobre la explotación. Porque esto que ocurre con los inmigrantes hoy día ha ocurrido siempre con los trabajadores en Chile también. Y ha ocurrido con quienes están en la urgencia de sobrevivir. Y si alguien está en la urgencia de sobrevivir, está trabajar a como dé lugar, va a trabajar en donde sea y a como dé lugar y en la explotación que sea. Y por otra parte hay una reflexión también mayor, ya que yo creo, bueno, toda reflexión es política, pero hay que ir más allá también, es que es la manera de mantenernos separados, ¿no? Porque los inmigrantes que vienen son personas pobres. La mayoría de las personas que ha llegado no vienen como un trabajador contratado por una empresa, ni un estudiante que viene con beca, ni alguien que viene solamente a hacer estudios a Chile. Los inmigrantes en general, hoy día, todos los que llegan vienen con un solo propósito: trabajar. Por lo tanto, son trabajadores en potencia. Y bueno, uno podría ir más allá en los análisis que se ha hecho sobre el trabajo y examinar con mayor cuidado lo que implica estos verdaderos ejércitos de trabajadores trasladándose por el mundo, ¿no?, ofreciendo lo que tienen, ¿no?, la fuerza de trabajo, y por lo tanto la fuerza de trabajo como mano de obra, ¿no? De ahí también que hay otro problema que se plantea, en que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores haitianos, es muy posible que usted encuentre que la persona que le limpia su baño sea un arquitecto, un médico o un profesor. Con esto no quiero decir que haya diferentes capacidades, sino que no hay ningún reconocimiento de los títulos. Por lo tanto, estamos perdiendo posibilidades también de tener profesionales que se puedan adherir
a otros que, por ejemplo, no quieren atender la gente en los sectores más alejados de nuestro país o más pobres de nuestro país, como es el caso de la gente que está en el campo de la salud, por ejemplo. Entonces, por otra parte, otra cosa que ocurre, que también lo hemos observado y que es bastante terrible, es que a los profesionales se duda de su capacidad profesional por el hecho de ser inmigrante. Entonces se duda que un médico de otro país sea tan bueno como un chileno. Se duda de que el arquitecto de otro país pueda ser tan bueno como un chileno, o un profesor de otro país pueda ser tan bueno como un chileno. Entonces esas diferenciaciones de supuestas ideas no pensadas, sino que simplemente racistas respecto a los inmigrantes, hacen que se produzca en ellos, yo creo, un sufrimiento social tan grande que hoy día los está llevando al psiquiátrico, a enfermedades mentales, a tentativas de suicidio, y en el caso de los haitianos a la imposibilidad, colombianos también, dominicanos también, de regresar a su país, porque la gente no tiene ni un peso, no tiene dinero. Entonces el deseo de volver, que en muchos está, porque los han tratado muy mal acá, no puede ser cumplido porque no se tienen los medios ni siquiera para pagar un pasaje. Son muchas. Bueno, yo no vengo del mundo jurídico, pero hemos estado examinando la cantidad de errores que tiene esta propuesta. Por ejemplo, en ninguna parte se habla de las mujeres. No se considera el género en la propuesta que hay. No se habla nada de los niños, de las niñas. Yo siempre me detengo en esto porque es uno de los problemas más serios. O sea, la inmigración es joven y está o llegando con niños muy pequeños, o reuniéndose con ellos después, o niños naciendo en Chile. Y ya tenemos niños de diferentes partes, chilenos y chilenas, prácticamente en todo el país. Si se castiga a los padres con posibles deportaciones, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con los niños que son chilenos? No pienso en lo que ocurrió en Francia hace algunos años, cuando se deportaba a los padres y se dejaba a los hijos, porque Francia es un país envejecido, igual que Chile, ¿no? La propuesta de ley tiene muchísimos errores. La lista es larga, no me voy a detener en eso, pero se hizo a espaldas de la sociedad civil, y probablemente quienes pensaron este proyecto no conocen mucho, yo diría, ni de migraciones ni de leyes, aunque sean abogados, porque, por ejemplo, en el proceso de regularización, que están realizando ahora, en donde se llamó con fechas muy límites a las personas a inscribirse, y vimos las diferentes filas enormes, inhumanas en todo Chile, hay algo que no le dijo a la gente, y por lo tanto yo lo he dicho en varias ocasiones, incluso en lugares públicos donde han estado las personas que han trabajado en esto, que mienten descaradamente, porque cuando la gente inicia su proceso de regularización se les entrega un papel, pero ese papel no los autoriza a trabajar. Ustedes que son sindicalistas, yo creo que es una de las cosas que hoy día hay que enfrentar, que para mí es la más grave, que si el proceso dura entre 10 meses y un año, esa gente no puede trabajar. Y los empleadores, me imagino que lo deben saber, no les pueden dar trabajo, están prohibidos darle trabajo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que esto va a tener? O sea, ni siquiera lo voy a responder yo, porque yo creo que cualquiera con un dedo sentido común se da cuenta cuáles son las consecuencias. Si esa gente tiene familia, cómo come, cómo vive, cómo se desplaza, cómo sobrevive en Chile. Por último, si el proceso de regularización termina, nada dice que a todos se les va a otorgar la visa de residencia en Chile. Para nada. Esto va a ser objeto de selección, eso no me cabe la menor duda. Y cuando en esta propuesta de ley también se decía que se va a acoger, al parecer con bastante calma, el hecho de que pueda venir gente de las 200 universidades de más alto ranking del mundo, pero si los migrantes que vienen acá no vienen de las 200 universidades más altas, ¿para qué se van a venir a Chile? Esos profesionales de primer nivel, ¿no es cierto?, y de excelencia académica se van por otra parte, no vienen a Chile. Entonces, yo temo que se dé un proceso de selección de personas, a lo mejor tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Profesionales o técnicos por arriba y mano de obra por abajo,
con lo que eso implica, porque además un extranjero en Chile no puede participar en política, tiene una serie de prohibiciones que ya sabemos así lo estipula la ley. Entonces, este es un proyecto de ley racista, es un proyecto de ley castigador, y digo proyecto porque aún no conocemos el proyecto completo, ¿no? Y esperamos que tenga la mayor posibilidad de resistencia en el tiempo que le queda para ser presentado. Pero la migración en Chile está castigada hoy día, a todo nivel.